Hola mis amores, ¿cómo están? Volvemos a iniciar con fuerza porque juntos podemos. Bien, empezamos tema nuevo, vamos a hablar de población. Parto de este esquema que como podés ver es la transición demográfica. ¿Qué es la demografía? Es una ciencia auxiliar de la geografía que se dedica al estudio de la población. En población hablamos de tres elementos que son la distribución de la población, el crecimiento de la población y básicamente la movilidad de la población. Nosotros ahora vamos a trabajar con lo que se llama distribución poblacional. Estás viendo aquí tres curvas, ¿sí? Una representa, como podés ver, la natalidad, aquí en verde clarito. En distintos momentos de la historia, la natalidad se mantuvo alta y en un punto esa natalidad empieza a disminuir por una serie de razones que ya vamos a ir viendo hasta que se vuelve a estabilizar. Lo que ves en violeta, en azul, es la curva de mortalidad, la cantidad de muertos cada 100 o cada 1000 personas. También fíjate que dependiendo de ciertas condiciones, esta curva baja, se estabiliza y siempre permanece muchísimo más baja que la curva de la natalidad. El espacio entre la natalidad y la mortalidad es lo que llamamos crecimiento demográfico, que acá está representado con esta curva en naranja. El hecho es que la población mundial aumentó tanto y tan exponencialmente en los últimos años que se han retomado algunas teorías, como la de este señor que te estoy mostrando acá su libro. Robert Malthus. Robert Malthus es un economista que en 1798 hizo un ensayo sobre la población, a partir de una teoría que voy a tratar de explicarte de la manera más rápida posible. Fíjate. Robert Malthus imaginó un espacio compuesto por una isla. Ese espacio es un espacio finito, como podés ver. ¿Qué significa finito? Que tiene un límite, que no, o sea, vos no podés usar más de este espacio porque este espacio es todo lo que hay. Entonces, si yo tengo que hacer uso de los recursos de ese espacio, me voy a encontrar con que estos recursos van a crecer de esta manera aritmética que ves acá. Puedo tener un recurso, dos recursos, tres, fíjate cómo es la sucesión numérica, hasta llegar a un punto que es un punto límite. Hasta ahí es todo el espacio que yo tengo para poner en este lugar. Supongamos que estamos hablando de ovejas, de cerdos, de plantaciones de árboles para madera, de plantaciones de semilla para la agricultura o lo que sea, va a llegar un momento en que este espacio se va a terminar y hasta ahí llegamos con el límite máximo de recursos. Sin embargo, la población no, la población crece de manera geométrica y exponencial. Fíjate, esta sería la progresión en la que crece la población y aquí nos encontramos con algo más. El crecimiento de la población es infinito, no tiene un límite. Entonces, ¿qué se planteaba Robert Malthus? Bueno, que cuando nosotros tenemos un recurso para un habitante, no hay ningún problema. 2 recursos para 2 habitantes tampoco. Ahora, cuando yo ya tengo 3 recursos para 4 habitantes, pensemos en que vamos a tener que redistribuir esos recursos. Cuando ya tengo 4 recursos para 8 habitantes, los recursos se ocupan a la mitad. 5 a 16, 6 a 32, imagínate que ya llegaron a un cuarto y así sucesivamente va a llegar un punto en donde no va a haber cantidad de recursos para la cantidad de población que existe. Y ahí empezaba el dilema de Malthus, lo que llamamos una postura de corte pesimista, que ahora te la voy a mostrar representada en un gráfico. Fíjate, si en un eje yo pongo la cantidad de habitantes y los recursos, y en otro eje pongo el tiempo, voy a ver que los recursos van a crecer hasta un límite, a partir del cual o se estancan o decrecen. Pero la población, fíjate, va creciendo de manera exponencial. Mientras yo tengo esta zona que hemos coloreado en celeste, no tenemos problema porque hay una muy buena cantidad de recursos para la población existente.
Este punto, que se llama punto de inflexión o de quiebre, es donde empiezan los problemas, porque ya los recursos son tan escasos para la población que todo este sector pintado acá en rosa implica pobreza, miseria, hambre, etc. La teoría pesimista fue retomada por algunos economistas. Y estos economistas, también denominados neomalthusianos, porque son nuevos en las teorías de este tipo, trabajaron de la misma manera, pero cuando llegamos a este punto, la solución de los neomalthusianos fue ¿cómo vamos a hacer para paliar esta dificultad? Y entonces son los primeros que hablaron de planificación familiar. Esto ocurre en la década de 1950 y es paralelo al surgimiento, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva. Entonces empezaron a hablar de control de la natalidad y de hacer un uso eficiente de los recursos. Retomaron un poco las teorías de Malthus al darse cuenta de que si no controlábamos la natalidad, las condiciones de los más pobres los iban a conducir al hambre y, por supuesto, a la muerte. Estas teorías son anglosajonas, esto es, inglesas y norteamericanas. Sin embargo, hay otras posturas que también surgieron del contexto latinoamericano que conocemos como teorías optimistas. Nuevamente, las teorías parten del tiempo y de una cantidad de población. Fíjate, ¿en qué consisten las teorías optimistas? Los recursos crecen de una manera y la población es paralela. Mientras nos encontramos en este estadio que hemos pintado de naranja, las condiciones son favorables para todos. Cuando la población empieza a crecer por encima de la cantidad de recursos, esta zona pintada de azul, son estas diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados que vos ya has ido viendo a lo largo de la primera etapa del año, y en donde ves que muchas veces son los países desarrollados los que van armando una rueda interminable de lo que llamamos el efecto derrame, en donde los países subdesarrollados que no pueden con esta problemática reciben recursos financieros de los desarrollados endeudándose con ellos, y de esta manera somos la mano de obra barata de los países ricos, generamos la producción para ellos al tiempo que vivimos de lo que a ellos les sobra, por eso se llama efecto derrame, pero nada que no se pueda regular. ¿Qué dicen los neomalthusianos? Los optimistas, que en algún momento la población se va a estancar y los recursos van a seguir creciendo y nos vamos a encontrar con una de las mejores etapas en donde van a haber más recursos para todos. ¿En qué se basan para decir esto? En el auge de la tecnología y de la biogenética. Es decir, van a haber más recursos porque van a existir posibilidades de clonar animales, clonar semillas, generarlas en espacios que no sean geográficamente naturales. Y por otro lado, también esa biogenética y esa tecnología van a permitir que lleguen a todos. ¿Cuáles son los argumentos en contra de estas teorías? Bueno, que no todas las poblaciones se van a estancar. Este es el caso concreto de las poblaciones europeas, que son poblaciones envejecidas y en donde los controles de natalidad son exhaustivos. Pero no así de las culturas latinoamericanas, por ejemplo. Respecto de la tecnología, tiene un par también de argumentos en contra. Uno es que, así como la biogenética llega para mejorar las tecnologías alimentarias, también llega para alargar la vida de las personas. Si vivíamos un promedio de 80 años, la biotecnología está haciendo que la población viva un promedio de 100. Lo cual habla de una distopía biogenética que vamos a ver en otra clase. Y finalmente, que estas enormes diferencias siempre son a favor de los dueños de las tecnologías, esto es, de los países ricos o desarrollados, que son aquellos que las van a poder mejorar de alguna manera, y como decimos siempre, pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Nosotros vamos a seguir en un estadio similar a este. Por otro lado, esta gente también dice que la población va a disminuir, y no solo por el control de la natalidad, sino también por esto que desde hace muchos años la geografía viene tratando,
que es el análisis de la mortalidad a través de las innumerables enfermedades y epidemias que, como verás, vienen azotando a nuestro mundo desde hace muchos años. ¿Sí? Y todo un aparato tecnológico a favor de estudiar qué está pasando con ello. En definitiva, entonces, las teorías tanto optimistas como pesimistas son aquellas que nos van diciendo que para cada una de estas teorías hay elementos positivos y elementos negativos. Te voy a terminar leyendo una cita de Roberto Malthus, en donde decía, fíjate, la felicidad de un país no depende en absoluto de si es pobre o rico, joven o viejo, abundante o escasamente poblado. Depende de la rapidez de su crecimiento, del grado en el que el aumento anual de la producción de alimentos se aproxima al libre crecimiento anual de su población. El hambre puede ser el último y el más terrible recurso de la naturaleza. La fuerza del crecimiento de la población es tan superior a la capacidad de la tierra de producir el alimento que se necesita el hombre para subsistir, que la muerte prematura en una u otra forma debe necesariamente visitar a la raza humana, pero si fracasan en su labor exterminadora, son las enfermedades, las epidemias y las pestilencias quienes avanzan en terrorífica formación, cegando miles y aún decenas de vidas humanas. Una forma de control. Bien, leamos por favor los documentos, que tengan un bonito día. Nos estamos viendo.